Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que Dios nos dirige hoy ya viernes, en esta última semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Y estamos hoy celebrando a San Andrés, apóstol. Por eso tenemos lectura de San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22, con el llamado de estos 4 primeros discípulos. Hoy la palabra de Dios nos va a poner a pensar, hermanos y hermanas, en que a la vez que tenemos vocación, que es un llamado por parte de Dios al cual nosotros respondemos, se define nuestra vida y nuestra existencia en el mundo. Esto es lo que le da sentido a lo que nosotros somos y también a lo que nosotros tenemos. Aquí lo importante que podemos ver en el día de hoy, hermanos y hermanas, con San Andrés, que fue un hombre que hemos visto según la narración de la palabra de Dios, pues lo dejó todo, creyó, lo siguió. Y San Andrés se ha vuelto una figura muy importante para la Iglesia Oriental, hermanos y hermanas, como cabeza de la Iglesia Oriental, fundador de la Iglesia Oriental, por ser el primero que se encuentra a Jesucristo. San Andrés, hermanos y hermanas, murió en el año 60, ciertamente 4 años antes que su hermano Pedro. Murió crucificado en Grecia y no fue clavado en la cruz, sino que fue amarrado con soga en la cruz. 2 días vivió allí colgado y 2 días pasó de sus últimos tiempos predicando desde la cruz el mensaje que lo distinguía con aquello del sentido que había adquirido en la vida, el propósito que tenía, siempre fiel y leal al llamado que le hizo Jesucristo y a su respuesta. Y eso es un gran mensaje para todos nosotros, hermanos y hermanas. La vida cristiana, la vocación cristiana. O sea, ¿cómo vivimos ser padre? ¿Cómo vivimos ser madre? ¿Cómo vivimos ser discípulo o discípula de Cristo? ¿Cómo vivimos el ser esposo y esposa o miembros de la asamblea cristiana como hermanos y hermanas, hermanos y hermanas? No se puede vivir de cualquier manera. Es según y de acuerdo a los criterios evangélicos que nos dicen lo que Jesús estimó como elementos constitutivos que distinguen a los verdaderos y auténticos discípulos de Cristo. Mira cómo es la idea fuerza que nos va a poner en sintonía con lo que queremos meditar y reflexionar hoy junto a San Andrés, apóstol. No se puede ser cristiano de cualquier manera, hermanos y hermanas. Gran parte de nuestra misión, de esa respuesta que tenemos nosotros de vernos como enviados por parte de nuestro Señor Jesucristo dentro del estado de situación que estemos delante de Dios, en términos de ese llamado y esa respuesta nuestra, es que la gente, hermanos y hermanas, no viva la religión a su manera, no viva la creencia de Cristo a su manera. Hay una manera de jugar baloncesto, hay una manera de ser un electricista, hay una manera constitutiva, auténtica, verdadera. Hermanos y hermanas, no se puede ser como quiera. Esto nos hace pensar que a veces la gran misión de nosotros en el mundo es esa, llevar un mensaje a todo el mundo de que el creer en Jesucristo, pues hermanos y hermanas, no se vive, no se practica, no es parte de mi vida de cualquier forma. Y no solo eso, tampoco, hermanos y hermanas, hay que verlo mucho más allá y en gran profundidad. A veces los cristianos hemos escogido la ruta más fácil para ser cristianos, el esfuerzo mínimo para ser cristianos, o reducimos las exigencias cristianas y los criterios evangélicos a lo más fácil, a lo más cómodo, a lo más seguro, a aquello que yo estoy más familiarizado,
lo menos que me va a costar y lo menos que me va a costar en el sentido de que de desprenderme lo menos posible. Todas estas cosas son parte de nuestra evangelización hoy en día y empieza en la misma iglesia doméstica. Vamos a verlo desde ese punto de vista. El Evangelio de San Mateo hoy, hermanos y hermanas, muy conocido. Es la vocación de estos 4 primeros discípulos, que el versículo 18 de hoy nos asegura y nos los identifica como pescadores. Están en su agenda del día, están en su oficio cotidiano de lo que viven. Allí se encuentra Jesucristo con Andrés y con Pedro, pareja de hermanos, dice el versículo 18. Allí también estaba Santiago y Juan, pero ellos con su padre, los hijos de Zebedeo, o sea, Zebedeo. Eso lo narra el versículo 21. Aquí lo importante es ver, hermanos y hermanas, qué pasa con estos 4 hombres. Lo mismo que pasa con nosotros. Al encontrarnos con Jesucristo a través del bautismo, al encontrarnos con Jesucristo con nuestra confirmación, la vida sacramental, sabemos que Cristo nos llama, hermanos y hermanas. Es responder al llamado de Dios. Eso es vocación. Eso es vocare, el llamado por parte de Dios. Y ahí dentro, hermanos y hermanas, es que está la misión. Una misión, un llamado que va a requerir de todos nosotros dejarlo todo y seguirlo a Él. Lo vemos de manifiesto tanto en Andrés como Pedro, en Santiago y Juan, que nos dice la propia palabra. Allí dejaron también a sus padres, lo siguieron. Versículo 20, esto está bien claro. Versículo 21, versículo 22 de hoy. Hermanos y hermanas, entonces, cuando responden, ¿qué es lo que nosotros vemos para que nos ayude a nosotros también en nuestra vocación cristiana, en nuestro llamado por parte de Dios? Es asumir la vida con un proyecto. Eso es darle sentido a la vida desde la perspectiva de que Dios está en mí, de que Jesús está en mí, de que el Espíritu Santo está en mí. Yo tengo que asumir la vida con un proyecto. Hoy tenemos que pensar en eso, en examen de conciencia, en nuestra reflexión y meditación. ¿Cuál es, hermanos y hermanas, el proyecto de mi vida realmente? ¿Y cuánto de este proyecto está atado a esa vocación? Un llamado que me hace Dios, una respuesta que le doy a Él. Esto se descubre a través de la experiencia que tenemos con Jesucristo en la vida. Ahí es que nos damos cuenta, cuando se vive el bautismo, cuando se vive la vida sacramental, ahí es que nos damos cuenta, la experiencia que yo tengo con Jesús, que es mucho más allá de una experiencia religiosa, es una experiencia espiritual que es de bendición, mi encuentro personal con Jesucristo, mi Señor, hermanos y hermanas. Esa experiencia que yo tengo con Jesús en mi vida es la que me hace que estar consciente de que, wow, yo tengo un proyecto en la vida porque creo en Dios y firmemente no solamente creo en Él, sino que lo sigo. Por eso aquí la misión es clara en el versículo 19, ¿no? Pescadores de hombres para salvar. Se trata de ayudar a otros hermanos y hermanas a que alcancen la salvación que Jesús ha ganado por nosotros desde la cruz. Para que nos ganemos, sobre todo, hermanos y hermanas, esa elección en la vida, que es la que todos queremos. Así que eso se enfatiza hoy en la palabra de Dios y es lo que nosotros podemos descubrir. Esa es nuestra misión. Ese es el proyecto de nuestra vida. Eso es lo que da sentido a la vida. Yo vivo de gozo y de alegría por lo que conozco de Cristo el Señor, de lo que ha hecho en mí, de la vida que me ha transformado, de las bendiciones que he recibido. Pues tengo que hablar de esto. Tengo que proclamar la grandeza del Señor en mi vida. Tengo que darlo a conocer con mi testimonio, con la práctica también. Y es importante que lo veamos desde ese punto de vista. Esto, hermanos y hermanas, de servirle a Dios realmente con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, que es lo que hacen estos discípulos, es lo que hizo San Andrés, es estar claro, hermanos y hermanas, de que tenemos que tener cuidado. Ni yo puedo servirle a Dios de cualquier manera, ni los demás que me rodean a mí pueden servirle a Dios de cualquier manera. Porque nos podemos estar desviando. Cuando aquel joven rico llegó hasta donde nuestro Señor Jesucristo para decirle cómo puedo hacer yo para ganarme la vida eterna, sabemos que claramente cumplía los mandamientos exigidos por la ley. Y Jesucristo lo sabía. Pero le faltaba algo más. Ese algo más es siempre lo importante.
Porque cuando queremos vivir una vida cristiana cómoda, selectiva, esto sí, esto no, esto lo hago, esto no lo hago, aunque sea de Dios, pero lo acomodo y lo ajusto a lo que yo puedo dar por mi propia fuerza, olvidándome de que es Dios y la cercanía que tengo con Dios lo que me va a ayudar a hacer aquello que yo tal vez pienso que es imposible, difícil de alcanzar o lograr. Pues hermanos y hermanas, ahí es que entramos nosotros. Esa parte de nuestra misión y hoy en día sobre todo aún más fuerte. Hoy nosotros tenemos lectura complementaria muy buena, hermanos y hermanas, que es la primera lectura de San Andrés Apóstol. Es la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículos 9 al 18. Este pedazo y este trozo de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, ahí Pablo está hablándole a la gente que la fe nace del mensaje. Y fíjate lo importante, del mensaje que se predica de palabra, del mensaje que se predica con la práctica. Otros van a ver y a nacer en la fe y se podrán apoyar de nuestra fe, hermanos y hermanas, cuando el mensaje va pues claramente en lo absoluto que viene de parte de Dios, en lo completo, no siendo selectivo, no de cualquier manera. Aquí específicamente en esa primera lectura, Pablo está hablando precisamente a los judíos que querían reducir todo a que si yo cumplo los mandamientos, los 10 mandamientos, los cumplo, yo estoy justificado ante Dios. Hago el bien y tengo una recompensa por parte de Dios. Hago el mal y tengo otra recompensa por parte de Dios. En un caso es la buena recompensa, en el otro caso es la mala recompensa, ¿verdad? Pero es como una ley de retribución, hermanos y hermanas, que lo hemos mencionado aquí. Es esto de no ver las cosas gratis de parte de Dios, la gratuidad de parte de Dios. A veces nos enfocamos demasiado en esta espiritualidad de la retribución. Voy a hacer el bien para conseguir el bien y voy a evitar el mal también para conseguir el bien, porque si busco el mal, obtengo el mal. Pero entonces es que yo doy y me dan. Y aquí, en ese tipo de pensar, es que podemos caer en que, bueno, pues que de la única forma que yo recibo cosas por parte de Dios es cuando yo hago algo para Él. Entonces se nos despista la mente de que Cristo murió en la cruz sin yo tener que hacer nada. La salvación a mí se me dio sin yo tener que hacer nada. Hay una parte de gratuidad de parte de Dios. Hay una parte que viene de su bondad, de su misericordia, de que somos hijos de Él, de que nos ama, frutos del amor. Es un don de Dios la gracia. Pues entonces yo tengo que aceptar esa gracia por parte de Dios, hermanos y hermanas, sería lo esencial. Mi vida, hasta cierto punto, hermanos y hermanas, cuando maduro en la fe, no puede estar controlada por esta inspiración de la retribución, recompensa para hacer lo bueno con mi esfuerzo. No, también está esa providencia divina, hermanos y hermanas, también está ese don por parte de Dios. Esta lectura de Romanos 10, hermanos y hermanas, versículos 9 al 18, es importante porque mira cómo dice el capítulo 9 brevemente. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Básicamente, hermanos y hermanas, eso es lo que predicaron los apóstoles. Esa fue la enseñanza de Jesucristo para un mundo que permanecía incrédulo. San Andrés tuvo que bregar en un mundo incrédulo que era griego. Y todos los apóstoles tuvieron que trabajar su misión y vivir su vida y plan, proyecto de parte de Dios en ambientes incrédulos. Y eso es lo que nosotros experimentamos hoy en el mundo. El mundo se resiste a creer por una incredulidad en que las cosas de Dios son ciertas, en que el mundo venidero es cierto, en que Dios existe. Esa es, hermanos y hermanas, una gran misión para todos nosotros. Entonces yo tengo que entrar dentro de un marco de hacer lo posible, hermanos y hermanas, que las personas se salven confesando por su propia boca esa declaración, esa profesión de que Jesucristo es el Señor. Y más aún, desde el corazón. No puede ser superficial, hermanos y hermanas. No puede ser por un tiempo limitado. Tiene que tener una raíz profunda en mi ser, en lo que yo soy como persona. Y sobre todo también que Jesucristo está vivo. Porque eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes en la fe.
de que está con nosotros en espíritu y verdad a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, he de creer y ayudar a los demás a creer en Jesús y que está vivo y ha resucitado de entre los muertos. El versículo 10 también nos ayuda con nuestra misión. Ya tenemos ese primer punto que lo debemos de realizar constantemente. En el versículo 10 dice Pablo, la fe del corazón te procura la justicia. Eso era lo que los judíos llamaban la justificación. Ser agradable ante los ojos de Dios, ¿no? Ser bendecidos por Dios, buscar el bien decir de Dios en mi vida. Buscar que Dios apruebe todo lo que yo voy a hacer en este día, en esta semana, en este mes, en mis proyectos presentes y en mis proyectos del mañana. Yo lo que estoy buscando es la aprobación de Dios según yo estoy viviendo la vida, según yo estoy existiendo y moviéndome en el mundo. La fe en el corazón profundamente insertada procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. No puedo callar, no puedo resistirme. ¿Te acuerdas lo que dijimos de San Andrés? Hasta colgado de la cruz, 2 días estuvo allí antes de morir y continuó proclamando la verdad de Jesucristo Salvador, colgado de esa cruz. Esa es la forma en que se hace. No es sencillo, no es de cualquier manera, es a tiempo y a destiempo. Es con los que nos quieren y con los que no nos quieren, con los que son de nuestra fe, con los que no son de nuestra fe. No es trabajo fácil, hermanos y hermanas, no es trabajo sencillo. Por eso en el versículo 11 recuerda San Pablo, la Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado. Parte de nuestra existencia, de permanecer, de ser constante, de nuestra perseverancia, es porque creemos definitivamente cuando yo estoy seguro de la presencia de Dios en mi vida, de que existe, de que la imagen que yo tengo es verdadera, la de Jesucristo el Señor, no serás defraudado. Y defraudado quiere decir que me puedo fiar de Él, que puedo confiar en Él, que me puedo apoyar en Él. Que no me va a defraudar significa, hermanos y hermanas, que lo que Él promete lo cumple, que es fiel y leal. Y sobre todo, más todavía, ¿por qué no me defrauda? Porque es mi Padre. ¿Por qué no me defrauda? Porque soy su hijo. Y el Padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? No lo peor, desde esa perspectiva. Eso hay que enseñárselo a la gente. Eso hay que decírselo a todo el mundo, que a veces tienen una idea errónea de quién es Dios, de la relación personal, de la experiencia espiritual o religiosa que tienen con Dios. A veces, hermanos y hermanas, no está de acuerdo a lo que vivimos nosotros, que es de bendición en nuestras vidas. En el versículo 12 dice San Pablo, así que no hay diferencia entre judío y griego. Cuando proclamamos el Evangelio, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso. Ahí está la gratuidad. Es muy generoso con todo el que lo invoca. No hay diferencia, hermanos y hermanas, ¿verdad? Entre pequeños y grandes, entre jóvenes y ancianos, entre casados y solteros. Pues no debe haber diferencia, hermanos y hermanas, entre católicos y protestantes, entre católicos y evangélicos. ¿Me estás entendiendo? Es la misma verdad porque es el mismo Señor para todos, hermanos y hermanas. Así que no hay que ir con otra defensa, no hay que ir con otros argumentos, hay que ir con los argumentos que tenemos de la verdad. Porque si algo profesamos también nosotros, hermanos y hermanas, es que estamos viviendo la verdad de mi bautismo, de mi confirmación, de la fe. Estoy viviendo la verdad. Por lo tanto, yo no puedo tratar la predicación que yo doy de testimonio y de palabra como si fuera algo que hay que hacerlo tímido, porque no estoy seguro. No, convicción de que tenemos la verdad. Predica, hazlo, de palabra y obra, convencido de que es la verdad. Y cuando tienes la verdad, no tienes por qué estar escondido, tímido, miedoso, hermanos y hermanas, no arriesgado, no, hay que hacerlo en el nombre de Dios. La fe que decíamos antes, no, el coraje de la fe. Ese coraje que no es de enojo, ese coraje que no es, hermanos y hermanas, de enfogonado, como decimos, es el coraje de tener agallas, es el coraje de la fuerza que está en convicción de que es la verdad que Jesucristo quiere que prediquemos. Así las cosas, hermanos y hermanas, dice el versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y hacia eso vamos, hermanos y hermanas, a invocar el nombre del Señor. El nombre del Señor dice mucho. Porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo es
delante del único que nos podemos arrodillar. Es el amo, dueño y señor de nuestras vidas. Es delante del único que yo me puedo postrar. ¿Ve? Si yo confundo el señorío del mundo, lo que el mundo promete, lo que el mundo dice, y entonces estoy viendo todo eso, hermanos y hermanas, como lo que merece mi homenaje, lo que merece mi respeto, lo que merece pues el yo darme con todas mis fuerzas, lo que es del mundo. He cambiado al Señor. Tengo otro Señor, porque no se puede servir a Dios a la misma vez que se sirve a otra cosa. Son los ídolos modernos que también tenemos que identificar. ¿Ante qué ídolos está la gente apartándose del verdadero Dios? ¿Cuáles son los ídolos modernos? ¿Cuáles son las ataduras modernas? ¿A quién la gente está escuchando que no es la voz del buen pastor? Todo eso es lo que tenemos que identificar, y ahí ciertamente empezando desde la iglesia doméstica, que es que nuestra familia, el centro, el núcleo de nuestra primera relación con Dios, que es en el hogar, que también tenemos que cuidarlo en relación a que mantenga el camino de la fe. Sigue, hermanos y hermanas, Pablo hablando de los versículos 14 y 15, que son bien cruciales para lo que estamos hablando hoy, de bendición. Escúchalos. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Esta es la pregunta de Pablo en términos de la predicación. Si no predicamos, si no damos testimonio, si no vamos en busca de que la gente pueda reconocer a Jesucristo como el Señor y ayudarlos a salir de lo que están, que no agrada a Dios, que están lejos de Dios, que están en la idolatría de los tiempos modernos, hermanos y hermanas, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Y como dice la Escritura, hermanos y hermanas, que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Tú eres de los que traen buenas noticias. ¿Te acuerdas que el enviado va en qué? Con la paz, no con la guerra, no enfermar, no condenar, no excluir, no hacerse superior ante los demás. Este versículo 14 y 15 es importantísimo, hermanos y hermanas, pues te tienes que sentir enviado. Cuando nos sentimos enviados es que proclamamos. Cuando proclamamos la palabra de Dios, otros van a oír lo que está diciendo Pablo. Y al oír, hermanos y hermanas, es que van a creer. Y cuando creen, es que pueden invocar. Y cuando invocan, ¿invocan a quién? Al Señor. ¿Ve? Fuimos de atrás para adelante, lo que dijo Pablo. Pero eso es el ritmo de la vida cristiana en predicación. Así es que nos vamos moviendo. Si respondemos negativamente a estas preguntas de los versículos 14 y 15 de San Pablo, pues entonces, hermanos y hermanas, no estamos ayudando a otros a conseguir la salvación por parte de Dios, que es lo que todos queremos, que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, que propiamente esa es la voluntad de Dios. Versículo 16. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Eso va a pasar. Y es realista Pablo, como lo ha sido realista nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos y hermanas, cuando sembró la semilla de la palabra, no escatimó los terrenos. Y te acuerdas que fueron 4. Hasta que llegó el último, que fue el terreno fértil, el que da fruto. Pero antes estuvo el terreno a la orilla del camino, el terreno pedregoso y el terreno junto a los espinos. Jesucristo, hermanos y hermanas, fue un derrochador de semillas. Tiró las semillas por todas partes. Predica en todas partes. ¿Sí? La semilla tiene que caer en un terreno fértil. Amén, gloria a Dios. Y en los demás terrenos donde llevé la semilla de la palabra de Dios y prediqué con tanto entusiasmo, no tuve resultado. Ahora no se convirtieron. Ahora no cambiaron su vida. Ahora, hermanos y hermanas, pero Dios sigue actuando. Se sigue predicando. En este momento no. Pero no perdemos la esperanza de que mañana cambien. Esto está bien claro en la vida de una mujer, esposa de un esposo. No cambia ahora, pero puede cambiar mañana. Sigue constantemente hablando de la conversión y de las cosas de Dios. El hijo, la hija, que no cambia ahora. Por más que le digo, por más que le hablo de las cosas de Dios, sigue constante. Ahora no, pero en tu esfuerzo, hermanos y hermanas, responderá en algún momento.
Eso es lo que tenemos que ver. Hacia eso nos lleva San Pablo, hermanos y hermanas, con su orientación. Ya pasando, hermanos y hermanas, al versículo 17. Así pues, la fe nace de una proclamación, que es de palabra y obra. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. No hay otra cosa que proclamar, hermanos y hermanas. Es la vida en Dios, es Dios el centro de mi vida, que puedo hacerlo todo. Prioridad para Dios, lo demás vendrá por añadidura. Pon a Dios primero, síguelo. Deja las redes, hermanos y hermanas, no para siempre, porque los discípulos volvieron a las redes, los discípulos volvieron al mar, los discípulos volvieron a pescar, los discípulos volvieron a la barca, los discípulos volvieron a la orilla del mar. La palabra de Dios nos dice que después que dijeron que sí, pues hermanos y hermanas tuvieron que volver. Y Jesús se los encontró en otros momentos otra vez en la orilla, y por eso ocurrió la pesca milagrosa, por eso ocurrió, muchas cosas ocurrieron en el mar, en la barca, estando pescando, pues, pero no era la prioridad. La prioridad era que en Dios tienes que trabajar, sí, hay una prioridad que hay que trabajar, pero primero es Dios. O sea, no nos confundamos en términos de esto, hermanos y hermanas. Poner a Dios primero no significa que lo demás no tendrá un lugar, que es lo que mucha gente piensa. Sí, tendrá un lugar secundario, terciario, pero no es el primero siempre es Dios. Y cuando acudes primero a Dios, lo que hayas puesto en segundo y tercer lugar, lo vas a manejar mejor, porque de ahí te viene la energía, la fuerza, de ahí te vienen las bondades de Dios, la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que puedas atender a la familia, para que puedas trabajar, para que puedas estar en salud, para que puedas estar viviendo vida cristiana como Dios nos manda. Finalmente, hermanos y hermanas, dice el versículo 18, que ya es el último. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Ese oír para Pablo es importante porque es proclamación de la palabra y de ahí nace la fe. ¿Será porque no oyeron? Claro que oyeron. Te oyeron, hermanos y hermanas. No fue que te excluyeron, no fue que se volvieron indiferentes, no fue que se volvieron inexistentes, te oyeron. Y tú crees que no te hicieron caso, te oyeron. Eso llega al corazón, eso llega a la mente, eso llega a la conciencia, pero no actúan a veces en el momento en que uno espera, con la inmediatez que uno espera, en el momento en que uno espera. Claro que te oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Y sigue pasando, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque no se detiene. La predicación de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, no se detiene. Siempre tenemos que estar predicando a tiempo y a destiempo. Siempre tenemos que tener el proyecto de nuestra vida como hijos de Dios en vocación cristiana, dirigido también a que los demás alcancen esa gracia que viene por parte de Dios. Vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos ha dirigido con un mensaje llamado al examen de conciencia y a vernos como protagonistas en el escenario de la misión, como San Andrés, como Pedro, como Juan y Santiago, hermanos y hermanas. Así concluimos hoy. El reto hoy para nosotros, hermanos y hermanas, en pleno siglo XXI, es darnos cuenta de que hay mucha incredulidad, hay mucho no creer en Dios, hay mucho no creer en los mandamientos de Dios. Pero creer, hermanos y hermanas, para ser salvos no se puede reducir a un asunto simple de nuestra fidelidad para poner en práctica los mandamientos de Dios. Eso envuelve mucho. Es el primer escalón. Eso fue que le dijo Cristo al joven rico. El primer escalón es cumplir los mandamientos. Y te sigues moviendo entonces a repartir a los demás, a darle de lo que Dios te ha dado. Si reducimos nuestra creencia en Dios y de la salvación a cumplir los mandamientos, hermanos y hermanas, entramos en la retribución. Hago el bien, recibo bien. No hago el mal, recibo bien. Y no caeré en la recompensa del mal, la condenación. Mucho más allá. Nos faltaría todavía algo más. Es también, hermanos y hermanas, valorizar la gratuidad de Dios. La gracia, el don de Dios. Eso lo que quiere decir es que sin yo merecerlo, Dios se fija en mí. Que sin yo merecerlo, Dios me ayuda. Que si yo, hermanos y hermanas,
no hago nada y no hice nada por mi salvación. Cristo se sacrificó y lo hizo por mí. Esa es la gratuidad, que eso es lo que yo tengo que reconocer, es un don de Dios, que sin nosotros hacer nada esté tan ocupado con nosotros diariamente. Que eso es un don de Dios y no hay, hermanos y hermanas, en la Biblia, que nosotros aquí estudiamos todos los días. Esto se enfoca en la palabra de Dios y por ahí es que nosotros vamos y concentramos mucho tiempo en la palabra de Dios, en el Evangelio. Y de lo que nos damos cuenta, hermanos y hermanas, es que no hay una religión de la Biblia. Cuando pensamos bien y meditamos la palabra de Dios, que no basta, hermanos y hermanas, con tomar aisladamente cualquier cosa que leemos en la Biblia y caer como en un fundamentalismo. Empezamos a reducir. No, esto es lo que hay que hacer para salvarse y está en este evangelio, en este capítulo y en este versículo. Reducimos. Esfuerzo menor, cualquier cosa, ¿no? La Biblia es un contexto completo, hermanos y hermanas. No podemos ser fundamentalistas en ese sentido. Toda la Biblia, cuando la estudiamos aquí todos los días, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos da ejemplos donde tú y yo reconocemos, porque así Dios lo ha querido, el camino y la enseñanza propia de Dios y de Jesús. Así es que tú y yo, todos los días cuando meditamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermanos y hermanas, toda la Biblia está saturada de ejemplos donde tú y yo reconocemos, aquí está el camino, en muchas cosas, no solamente en una, para la salvación. Eso es enseñanza de Dios, eso es enseñanza de Jesús. Así es que Dios, hermanos y hermanas, nos enseña y nos encamina hacia la verdad. Y si yo lo he vivido, que otros también lo vivan en el nombre de Dios. Amén, amén, hermanos y hermanas, bendición hoy. Grandes hombres que respondieron al Señor, que se entregaron hasta lo último en su proyecto de vida, en el sentido real de la vida. Una vez yo he reconocido a Cristo como mi Salvador, que otros también tengan la bendición, la oportunidad de reconocerlo. Que no muera en nosotros el espíritu evangelizador. Salmo 18, hermanos y hermanas, presenta a la iglesia hoy para nuestra reflexión y meditación. El Señor es sol de justicia por su gratuidad. De ahí viene gran parte de la salvación nuestra. Oremos al Señor. Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace saber. No hay discursos, ni palabras, ni voces que se escuchen, mas por todo el orbe se capta su ritmo y el mensaje llega hasta el fin del mundo. Que así sea. Amén y amén, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Salvador. Te va a ir bien bonito. Sobre todo, serás bendecido. Hasta mañana.